Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Electrolitos en la función renal 2. A continuación, se les mostrará un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Para continuar con nuestro webinar, presentaremos a nuestro ponente Jonathan Germán Bafico, quien estará impartiendo este webinar desde Argentina. En 2006 se graduó como técnico electrotécnico en la Escuela Técnica Ragio en Buenos Aires. De 2009 a 2011 estudió medicina en Argentina. Actualmente está cursando quinto año en el curso de bioquímica. En cuanto a su experiencia laboral, ha trabajado en diferentes lugares, como Cátedra de Química Analítica, Instrumental, JS Medicina Electrónica, Instrumental Bioquímico, Panarum y ESECA. Para continuar, les comento que al término de nuestro webinar, se les hará llegar un código QR
y un link que se enviará mediante el chat, el cual los llevará directo a una encuesta, con la cual podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar. Es muy importante que nos apoyen a contestar la encuesta, con la finalidad de recibir retroalimentación y poder seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Sin más preámbulo, los dejo con Jonathan Germán Bafico. En la primera parte estuvimos viendo sobre el sodio y el potasio, y en esta segunda parte vamos a hablar sobre cloruros, calcio iónico y bicarbonato. Si van surgiendo algunas dudas, por favor, si las pueden ir poniéndolas en el chat con su mail, entonces al final de la presentación contestaremos algunas de las dudas, y las que no haya tiempo las contestaremos luego vía mail. Por favor, si pueden silenciar. Bueno, los cloruros, acá vemos cómo se reparten a nivel líquido extracelular e intracelular. Vemos que los cloruros se encuentran mayoritariamente en el líquido extracelular, aproximadamente en 105 miliequivalentes litro, mientras que el calcio iónico también se encuentra mayoritariamente en el líquido extracelular, y el bicarbonato también. Bueno, empezamos por los cloruros. Es el principal anión extracelular. Tiene una concentración de entre 92 y 106 milimol por litro, o miliequivalente también, es lo mismo, digamos, es el cambio de unidad. Las concentraciones del cloruro, cuando no tenemos ninguna alteración ácido-base, estas concentraciones van a seguir a la del sodio. Es útil el diagnóstico, o sea, es útil la medición de cloruros para diagnóstico diferencial en un estado ácido-base. Además, se utiliza para el cálculo del anión gap, que más adelante lo veremos un poco. Y clínicamente sus fluctuaciones a nivel sanguíneo no trae consecuencias importantes, pero sí puede llegar a dar unos signos en ciertas patologías que está ocurriendo en el cuerpo humano. Por ejemplo, una hipocloremia, cuando tenemos un cloro por debajo del 92 milimol litro. Esto ocurre en estas patologías que les voy a nombrar ahora. También hay otras, pero bueno, yo fui seleccionando las principales. Por ejemplo, en una nefritis perdedora de sales, en una acidosis metabólica con anión gap aumentado, o sea, esta acidosis metabólica es por consecuencia de aumento de los ácidos fijos, o sea, de ácidos orgánicos, cetoacidosis diabética o una falla renal, por ejemplo. Además, puede darse por pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo los vómitos. Al vomitar perdemos cloruros, ese del ácido clorhídrico que está en el estómago. Por lo tanto, perdemos esos cloruros que pueden llegar a generar una hipocloremia. También con tratamientos de diuréticos, una hiponatremia también puede generar una hipocloremia, y también en pacientes que padecen de fibrosis quística, que por pérdida del sudor, digamos, tienen pérdida de este electrolito. En cuanto a una hipercloremia, puede darse por la acidosis metabólica asociada a pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, digamos. También se puede llegar a dar en una insuficiencia renal aguda, en la deshidratación, también cuando hay inhibidores de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que participa en la formación
del bicarbonato, y el cloruro, digamos, participa con el bicarbonato en un cotransporte, por lo tanto, al no generarse ese bicarbonato, digamos, puede llegar a dar un aumento de los cloruros a nivel sanguíneo. Y administración de ciertas sustancias, digamos, como cloruro de amonio, aminoácidos o soluciones salinas que pueden llegar a generar una hipercloremia. Cuanto al cloro urinario, es útil la orina ocasional, en este caso, para un diagnóstico diferencial de la alcalosis metabólica. Sirve para poder diferenciar entre dos tipos de alcalosis metabólica, una que es la que es sensible al cloro, donde tenemos en orina menos de 20.000 equivalentes litros de cloruros, que esta alcalosis metabólica sensible al cloro puede deberse por pérdida intestinal de ácidos, pérdida renal de ácidos o por fibrosis quística. En cuanto a la alcalosis metabólica resistente al cloro, esto es cuando al dosar el cloruro en orina obtenemos un cloruro mayor a 30 o 40 miliequivalentes litros. Esto puede deberse a un exceso de mineralocorticoides, tratamientos con diuréticos, esto durante su uso, porque luego se va a ir compensando esto, o a otras patologías, digamos, que pueden llegar a generar esta alcalosis metabólica resistente al cloro. Por favor, si van surgiendo dudas, las pueden ir colocando en el chat con su mail, y al final de la presentación iremos contestando las máximas que podamos, y si no, serán contestadas vía mail. Bueno, esperamos unos segunditos que se terminen de reconectar, los que todavía no saben, los que se les cortó. Bueno, como les mostraba, acá los valores de referencia para los cloruros, donde en suero y plasma vamos a tener unos valores de entre 92 y 106 miliequivalentes litros o milimol. En orina, esto es orina de 24 horas, 110 a 250 miliequivalentes por día, digamos. Y en sudor vamos a tener entre 1 y 35 miliequivalentes de cloruro. Bueno, ahora vamos a pasar al bicarbonato. Nuevamente muestro la diapositiva, donde vemos que el bicarbonato está mayoritariamente en el líquido extracelular. Bueno, el bicarbonato, junto con el dióxido de carbono, van a formar el sistema buffer más importante a nivel sanguíneo por su concentración, digamos. Además, el bicarbonato se puede estimar con el contenido total de dióxido de carbono, obteniéndose valores de referencia de entre 22 a 30 milimol litro. Este bicarbonato es útil para calcular la brecha aniónica o anion gap, que anteriormente se había nombrado con los cloruros. ¿Cómo se calcula este anion gap? Este anion gap va a ser los cationes medidos, el sodio, menos aniones medidos, cloruro y bicarbonato. Puede variar un poco esta ecuación, o sea,
porque algunos utilizan además, en los cationes medidos, se puede utilizar también tanto el calcio como el potasio, pero al ser valores tan chicos, no modifica el resultado final. Entonces, mayoritariamente se utiliza el sodio como los cationes y en aniones se utiliza el cloruro y el bicarbonato. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos, así se escucha mejor. Gracias. Cada laboratorio debe definir su valor normal para el anion gap, porque puede haber ciertas variaciones dependiendo de la que nos va a proporcionar datos para el diagnóstico y el tratamiento de trastornos ácido-base a nivel metabólico. Por ejemplo, un anion gap aumentado nos está como indicando, digamos, orientando que una acidosis metabólica puede ser causada por aumentos de ácidos fijos. Y un anion gap que está normal o ligeramente disminuido nos orienta a una acidosis metabólica hiperclorémica, que más adelante les voy a mostrar un algoritmo. Además es importante que este anion gap sea corregido por el valor de albúmina del paciente, donde, bueno, ahí abajo les muestro la fórmula de cómo poder corregir este anion gap. Bueno, acá, como les había dicho, este algoritmo, cuando tenemos una acidosis metabólica, lo segundo que nos vamos a mirar va a ser el anion gap, si está normal o está alto. Cuando el anion gap se encuentra alto, podemos pensar en que esta acidosis metabólica es causada por cetoácidos, como una cetoacidosis diabética, aumento de ácido láctico, aumento de ácidos orgánicos o ciertas drogas que pueden generar este cuadro. O con un anion gap normal, podemos pensar en una pérdida gastrointestinal de bicarbonato o por una pérdida renal, o sea, una pérdida de bicarbonato pero a nivel renal. Bueno, un poco ya les había contado que esta acidosis metabólica con anion gap aumentado puede ser causada por una cetoacidosis diabética o alcohólica, una acidosis láctica, también ciertas toxinas o tóxicos que se puede haber ingerido, como el metanol, el etilenglicol o el ácido acetil salicílico, la aspirina. También puede deberse a una falla renal o una rhabdomiólisis. En cuanto a la acidosis metabólica con un anion gap normal o hiperclorémica también denominada, como les había mostrado en el algoritmo, puede ser, es por pérdidas de bicarbonato, que pueden ser a nivel gastrointestinal, por una diarrea severa, una pancreatitis, una fístula intestinal, o por pérdidas a nivel renal de bicarbonato, lo cual se puede dar o desencadenar por una acidosis tubular renal, una falla renal temprana, inhibidores de la anhidrasa carbónica, como habíamos visto anteriormente también con el cloro, pero acá ocurre, digamos, que se va a perder más bicarbonato y no se va a poder reabsorber. Y también por inhibidores de la aldosterona. Bueno, ahora pasamos al calcio iónico. El calcio iónico es el catión más abundante del cuerpo humano. El 99% del calcio del cuerpo humano se encuentra en los huesos, mientras que el 1% se encuentra en el fluido extracelular y en tejidos blandos. El calcio existe en 3 estados físico-químicos en sangre. Vamos a tener el calcio que forma complejos, que es aproximadamente del 10%. Este calcio va a estar acomplejado, va a estar unido a aniones pequeños como citrato, fosfato, lactato o bicarbonato. Por otro lado, tenemos a los que están unidos a proteínas, que constituye el 40% del calcio.
total, digamos, de la sangre. Y este 80-90% va a estar unido a la albúmina, como sabemos, es la proteína mayoritaria en plasma, y el resto va a estar unido a globulinas. Por último, tenemos el calcio libre o ionizado, que constituye el 50% aproximadamente del calcio circulante. ¿Por qué es importante? O sea, está subrayado y es importante, y es lo último, digamos, que les nombro de estos estados, es que el calcio libre o ionizado es la forma biológicamente activa que tiene el calcio. Y su concentración plasmática es finamente regulada a nivel hormonal, como por ejemplo por la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Acá les muestro cómo es la regulación, o sea, la homeostasis del calcio. Por un lado, cuando el cuerpo tiene niveles de calcio disminuidos, a nivel de las glándulas paratiroides se va a secretar esta paratormona, esta hormona, que va a tener impacto a nivel renal y a nivel hueso. A nivel hueso, lo que va a hacer es aumentar la resorción ósea. Esto quiere decir que los osteoclastos van a remodelar el hueso, digamos, y se va a liberar este calcio iónico, se va a liberar más calcio a sangre. A nivel renal, lo que va a ocurrir una vez que impacte la paratormona va a ser aumentar la reabsorción de calcio a nivel tubular, y además va a generar la formación de la vitamina D en su forma activa, que esto va a impactar tanto a nivel renal para seguir aumentando la absorción de calcio, como a nivel del intestino delgado, que aumenta también la absorción de calcio. Todo esto va a llevar a un aumento de calcio a nivel sanguíneo. Por lo contrario, cuando tenemos una disminución, cuando queremos disminuir el calcio en sanguíneo, lo que va a ocurrir es que en glándula tiroides se va a liberar la calcitonina, que es otra hormona que va a regular el calcio, pero esto va a hacer descender el calcio iónico. Entonces, a nivel renal va a disminuir la reabsorción de calcio, por lo tanto se va a eliminar más. A nivel del intestino delgado o gastrointestinal, también va a disminuir la absorción del calcio, y a nivel del hueso va a disminuir la resorción ósea. Bueno, como dijimos, el calcio iónico es la forma biológicamente activa que tiene el calcio, y por lo tanto va a ser el responsable de los signos, síntomas y trastornos cuando se alteren sus niveles plasmáticos. Por eso es muy importante y está finamente regulado a nivel hormonal. Las modificaciones a nivel sérico de albúmina alteran, digamos, o sea, pueden alterar el calcio sérico total, pero no va a alterar nuestro valor de calcio iónico. Sí, lo que nos va a alterar es el pH, que va a estar, digamos, en el medio. ¿Esto por qué? Porque si tenemos una disminución de pH, va a disminuir el calcio unido a albúmina y por lo tanto va a aumentar el calcio iónico. Esto es porque cuando tenemos una disminución de pH, vamos a tener más protones, digamos, en el medio. Por lo tanto, esta albúmina se va a cargar positivamente, digamos, estos protones en los grupos carboxilos, va a protonarse y va a estar cargada positivamente. Como el calcio es un catión, estas cargas se van a repeler, por lo tanto va a haber menos calcio unido a albúmina, por lo tanto aumentaría la fracción iónica. Esta relación de pH-calcio es lineal entre valores de pH de 720 a 760, con concentraciones normales de albúmina y proteínas totales. Es por esto que el calcio puede no ser, o sea, el calcio total puede no ser un indicador adecuado en la alteración homeostática del calcio, digamos. Porque si nosotros, por ahí el calcio total se mantiene igual, pero está más unido a proteínas, por ejemplo, el calcio iónico, entonces vamos a tener un calcio iónico disminuido, por más que el calcio total nos dé bien en los valores normales. Y como dijimos que el calcio iónico es la forma biológicamente activa,
esto nos va a generar ciertos síntomas o trastornos. En cuanto a los valores de referencia del calcio iónico, siempre estamos hablando, tenemos que en suero, en neonatos, bueno, ahí están los valores. Tenemos neonatos en diferentes estadios porque va cambiando, a medida que van pasando los días, va cambiando los valores de referencia. Y en adultos tenemos que va entre 1,16 a 1,32 milimol por litro. Y los valores críticos sugeridos para calcio iónico, o sea, esto quiere decir que si obtenemos alguno de estos valores, se debería informar con urgencia para poder compensar al paciente de alguna forma, digamos, porque es un estado grave, donde el límite inferior va a ser cuando este calcio iónico nos dé por debajo de 0,78, o un límite superior cuando nos dé por encima de 1,60 milimol por litro. Bueno, como esta determinación del calcio iónico es afectada por los cambios del pH, como ya le había dicho, lo que ocurre es que en el tubo, o sea, donde está la muestra, existe una difusión del dióxido de carbono desde la muestra hacia el medio ambiente. Esto es porque en el medio ambiente tenemos prácticamente 0 de dióxido de carbono, y en la muestra tenemos aproximadamente 40 milímetros de mercurio, por lo tanto va a haber una difusión desde la muestra al medio ambiente. Entonces, como se nos va a modificar esta fracción iónica, el calcio se puede corregir por pH, donde le muestro la fórmula, que es el calcio iónico medido, más 0,4 por la diferencia de pH que medí, menos un pH de 740, que es un valor normal, que es lo que queremos estandarizar, dividido 0,1. Siempre es importante que siempre informemos los dos igualmente, el corregido y el sin corregir. Causas que pueden generar una alteración en la homeostasis del calcio. Podemos tener valores aumentados del calcio generados por un hiperparatiroidismo o tumores secretores de paratormona, por lo tanto vamos a tener más paratormona generando todo lo que expliqué anteriormente, aumentando los niveles de calcio iónico a nivel plasmático. Una ingesta aumentada de vitamina D, lo cual aumentaría también la reabsorción a nivel renal e intestinal del calcio, o una disminución del pH plasmático. También podemos obtener valores disminuidos del calcio iónico por un hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, o sea, acá está ocurriendo lo contrario, no tenemos esa paratormona tan accesible, por lo tanto no va a generar ese aumento para equilibrar esa homeostasis del calcio. También en una sepsis, en una falla multiorgánica, en aumentos de pH plasmático, y además también en una hemólisis de la muestra, digamos. Puede generar valores disminuidos de calcio iónico. Bueno, acá les quería comentar un poco sobre la preanalítica del calcio, ya que es algo bastante importante de nombrar, ya que es muy común por ahí que se generen ciertos errores en pasos preanalíticos, lo cual va a conllevar un resultado no del todo correcto, digamos. En la preanalítica podemos tipo de muestra, que pueden ser de dos tipos de muestras. Podemos tener una sangre total, que por ejemplo en pacientes que necesitan un resultado urgente, o sea, necesitan el resultado ya, digamos algo rápido, entonces se puede dosar en sangre total. Plasma o suero tiene que ser recogido anaeróbicamente, por ejemplo para todas las rutinas. Es lo ideal, digamos, utilizar plasma o suero. Y siempre recogido anaeróbicamente, y en el tubo dejarle lo mínimo posible, digamos, de cámara de aire, para que no ocurra esta difusión que les comenté de dióxido de carbono
al ambiente o a esa cámara de aire. En cuanto a la toma de muestra, esta toma de muestra tiene que ser extraída en lo posible sin torniquete, o si no, que no demore más de 2 minutos. El anticoagulante que se utiliza, solamente se puede utilizar heparina, en lo posible liofilizada. Otros anticoagulantes pueden quelar al calcio, por lo tanto se formaría un complejo y nos daría un valor disminuido del real, digamos. Y además al colocar la muestra en el tubo, evitar descargas bruscas para que no se genere esa hemólisis que ocasiona estos descensos in vitro de calcio libre. En cuanto a la conservación, ya que en el primer webinar me preguntaron bastante sobre conservaciones de muestra, he agregado algunas de estas cuestiones. En cuanto a sangre entera, es importante procesarla dentro de los 30 minutos de que se extrajo. Y si no se va a poder, digamos, esos 30 minutos, dejarla en la heladera, digamos, a 4 grados, o sea, máximo 4 horas. Dentro de las 4 horas, sí o sí, habría que procesarlas para no generar un error significativo. En cuanto al suero, que va a ser más estable, obviamente, mejor muestra, utilizar suero en lo posible. También llenar al máximo el tubo para evitar esta cámara de aire, mantenerla en aerobiosis. Centrifugar, hay que centrifugarlos tapados, y en lo posible, si el laboratorio cuenta con una centrífuga refrigerada, utilizar esta. También hay que procesarlo antes de las 3 horas, el tubo siempre cerrado, o sea, siempre cerrado antes de procesarlo, y en lo posible usar tubos al vacío, o los Vacutainer, que pueden almacenarse hasta 70 horas a 4 grados centígrados, o sea, en la heladera. En cuanto al transporte, la muestra siempre tiene que viajar refrigerada, no utilizar hielo seco, ya que puede provocar una sobresaturación de dióxido de carbono. Bueno, esto lo dejo como unas sugerencias. En cuanto al calcio, si de la muestra se van a realizar otras determinaciones, siempre tomar como prioritario el calcio iónico. Por todo lo que comenté, estas pequeñas tiempos o variaciones pueden generar un calcio iónico erróneo, lo cual siempre es mejor primero dosar el calcio iónico y luego el resto de las determinaciones que no se modificarían tanto, no son tan sensibles. Es importante instruir adecuadamente al extraccionista, utilizar, bueno, de lo posible tubos al vacío, utilizar suero en aerobiosis, o sangre entera con heparina liofilizada, también sin dejar cámara de aire. Las muestras siempre tapadas, para que no haya esa difusión de dióxido de carbono al ambiente, y se destapan recién en el momento de procesarlas. Si existen, siempre que puede existir demoras en un laboratorio, no se puede analizar inmediatamente, bueno, es importante conservar la muestra refrigerada, ponerla en una gradilla en la heladera, y bueno, y después analizarla. Y esto no es menor, que cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia. Si bien yo les indico unos valores de referencia, estos valores de referencia son del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, por lo tanto es importante que tiene una población, digamos, que analizan, y bueno, ellos tienen ese valor de referencia. Por eso es importante que cada laboratorio, porque analiza esa población y establezca un valor de referencia, que va a ser cercano igualmente, no va a ser muy distinto. Bueno, esto es un ensayo que realizamos en un equipo, un PL4+, este tiene autosampler, que lo que queríamos analizar era cómo se modificaba, o sea, se cargó todo un autosampler con 39 muestras, y se procesó el calcio.
En los puntos azules tenemos al calcio iónico, de izquierda a derecha, o sea, de la muestra 1, que es el que está a la izquierda, hasta la muestra 39, que es el que está más a la derecha. Como vemos, a partir de la muestra 25, 26, empezó un descenso del calcio iónico. Esto es debido, bueno, nosotros utilizamos un pool de suero que lo estabilizamos en un pH cercano a 740. Entonces, por lo tanto, este pH se cargó toda la batería, digamos, de tubos en el autosampler y se destaparon todos. Lo que queríamos ver es que podíamos analizar el calcio iónico automáticamente, digamos, y no estar destapando tubo a tubo. Vimos que a partir de la muestra 25-26 disminuía el calcio iónico, esto es por la difusión de dióxido de carbono. Al aumentar el pH disminuye el calcio iónico, pero que se mantenía, digamos, en el pH, a pH corregido, digamos, el calcio iónico a pH corregido, se mantiene, que son los puntos verdes, se mantiene desde la muestra 1 hasta la 39. Si bien este era un pH cercano, digamos, al normal, no es mucho la variación, pero vemos que el verde, digamos, se mantiene, digamos, como que lo corrige. Por lo tanto, repetimos lo mismo, pero un pH más crítico, que es un 730, el cual tiene una mayor cantidad de dióxido de carbono. Esto fue corroborado, además, con un equipo, un analizador de gases, para analizar el contenido de dióxido de carbono que tenía este suero. Por lo tanto, acá hicimos lo mismo, y vemos que los puntos azules también, a partir de la muestra aproximadamente 25, 26, empezó a disminuir el calcio iónico. Esto pasa lo mismo, empieza a subir a subir el pH por esta difusión de dióxido de carbono, y por lo tanto va a disminuir este calcio iónico. Pero como vemos, los puntos verdes, que es el calcio iónico corregido a pH 740, se mantienen. Por lo tanto, como vemos, a diferentes pH del mismo pool de suero, en este caso con un pH de 730, el calcio corregido, abajo a la derecha, nos dio 1.25 milimol por litro, y en cuanto al 740, que es otra batería de tubos del mismo suero, nos dio 723. Por lo tanto, podemos decir que si bien hay ciertas modificaciones de pH en el medio, nuestro valor corregido se va a compensar. Entonces, bueno, un poco era demostrar que el calcio iónico lo podíamos medir por un autosampler. En cambio, si vemos el calcio no corregido, en el caso de un pH de 740 nos dio 1.22 y en el caso del 730 nos dio 1.29. O sea, mucha diferencia. Si llegamos a presentar el calcio iónico no corregido por pH, tenemos un error, digamos, dependiendo también del pH del suero. En cuanto al calcio urinario, este es importante en pacientes cuando se sospecha de una hipercalciuria, digamos, con un aumento en la orina de calcio, o sea, está perdiendo el paciente mayor cantidad de calcio del debido. Entonces, nos puede llegar a ser de utilidad. No es muy utilizado, pero puede llegar a dar alguna orientación más. Esto es necesario medirlo en orina de 24 horas, y tenemos valores de referencia según la dieta que esté haciendo el paciente. Si es una dieta baja o media de calcio, digamos, los valores rondan entre 50 y 150 miligramos por día. Es por día porque es orina de 24. Y si la dieta es media o alta, puede oscilar entre 100 y 300 miligramos.
Si utilizamos una orina ocasional, para evaluar, digamos, hay que hacer una relación entre el calcio iónico urinario y la creatinina urinaria, donde si obtenemos un valor inferior a 0,3, podemos decir que el paciente no cursa con una hipercalciuria. Bueno, esto es un poco de la preanalítica de los electrolitos, ya que hubo bastantes preguntas sobre la conservación y almacenamiento de estas muestras. Un poco le quería comentar esto. Tenemos en suero plasma. El suero plasma tiene que ser siempre separado del paquete globular. Y también la orina. Estos tres se pueden almacenar en una heladera, por ejemplo, a 4 grados, o también pueden ser congelados y no se van a procesar inmediatamente. La sangre entera siempre, se debe procesar inmediatamente de recibida, esto porque si no, los electrolitos pueden cambiar su valor. En cuanto a líquidos gástricos, intestinales y de drenaje, si no se procesan inmediatamente, también deberían congelarse para evitar un crecimiento microbiano, digamos, que genere un cambio en el medio que pueda afectar al dosaje de nuestros electrolitos. Y en cuanto a muestras de heces líquidas, lo primero que se hace es filtrar con una gasa o un papel de filtro, y luego tienen que ser centrifugadas. También es importante que si se van a utilizar estas muestras que son poco convencionales, desinfectar muy bien el equipo con lavado intensivo, por ejemplo. Lavado intensivo me refiero a hipoclorito de sodio. Bueno, acá les traigo una tabla de los valores de referencia de los electrolitos que estuvimos viendo. Tanto para sodio, potasio, cloro y calcio, en suero plasma, en orina, en líquido cefalorraquídeo, para algunos electrolitos, en sudor, también para sodio y cloruros. Por ejemplo, el sodio en sudor se mide se utiliza para diagnóstico de fibrosis quística. Ahí abajo les puse que si da mayor a 70 sugiere que es una fibrosis quística. Igualmente se hacen otros estudios, no se diagnostica solamente con esto. También para analizar las heces, tanto sodio como potasio, y a veces también por ahí en jugos gástricos. Por último le quería presentar los equipos, los analizadores de electrolitos. Este, por ejemplo, es el PL3. Ahí abajo a la izquierda o en la siguiente diapositiva le voy a mostrar el PL4 y el PL4+, que es donde hicimos esta experiencia para ver si podemos medir el calcio iónico automáticamente sin que nos lleve a errores analíticos. Bueno, estos equipos tienen electrodos digitales y libres de mantenimientos. Puede ser, son expandibles también al litio. El litio es otro electrolito que se utiliza para pacientes cuando se le administra a ciertos pacientes litio, y el cual tiene que ser regulado muy finamente, por lo tanto se puede llegar a dosar este electrolito. Bueno, acá les muestro el PL4 y el PL4+ está abajo a la izquierda. Es totalmente automatizado. Utiliza un volumen de muestra bastante bajo. Y bueno, también tiene la opción de control de calidad y se puede hacer conexiones con el LIS. Por último, los invito esto es una encuesta, se puede escanear con el celular, el QR, o con el link que se encuentra abajo en la diapositiva. Seguramente lo colocarán también en el chat para que puedan entrar, y al entrar en esta encuesta quedan registrados para que se les pueda enviar este PowerPoint
de que se vio en el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, en breve contestaremos las preguntas que hayan surgido. Hola Jonathan, muchas gracias por tu participación, al igual que a cada uno de nuestros participantes. Y pues nada, más que nada, pasarte las preguntas que nos hicieron mediante el chat. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre trabajar el suero en un equipo para química clínica como el Biolis y un equipo para electrolitos séricos, en el entendido que el equipo para electrolitos séricos no lo tiene? No, se entrecortó un poco la pregunta. Ok, perfecto, te la repito. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar el suero en un equipo para química clínica como el Biolis y un equipo para electrolitos séricos, en el entendido que el equipo para electrolitos séricos no lo tiene? La verdad que no conozco el equipo Biolis, por eso se me resulta medio complicado contestar esa pregunta, pero bueno, puedo contestársela vía mail, digamos, averiguando un poco a qué se refiere con esa pregunta, o si está conectada, entender un poco mejor a qué apunta, digamos, la pregunta. Perfecto, igual te paso la otra. ¿En qué color de tubo se hace la recolección de sangre? En tubo verde, que son los de Parina. Ok, perfecto. La próxima es, si pudieras explicar de nuevo la correlación del calcio. ¿La correlación del calcio con respecto al pH? ¿O no dices? Sí, la que explicaste ahorita en un momento. Sí, lo que ocurre, el calcio iónico y el pH, supongo que apunta a eso, es que cuando tenemos una disminución en el pH, o sea, si nosotros tenemos un pH menor a 740, quiere decir que hay más protones en el medio. O sea, estos protones son estos hidrógenos cargados positivamente, se van a unir, digamos, a la albúmina, digamos, a la proteína. Entonces, esta albúmina estará cargada positivamente. Como el calcio es un catión que está cargado positivamente, estas cargas se van a repeler, entonces no se va a unir tanto calcio. Y al no unirse va a haber más disponibilidad del calcio iónico en el plasma. Por lo tanto, vamos a tener más calcio iónico disponible, digamos. Y ocurre lo contrario, cuando el pH está aumentado, vamos a tener menos protones en el medio. Por lo tanto, la albúmina, yo siempre hablo de albúmina porque es la proteína más abundante en plasma. Por lo tanto, va a ser la que va a marcar la diferencia. Entonces, si esta albúmina, la albúmina va a estar cargada más negativamente, entonces este calcio se va a unir con mayor cantidad, digamos, de calcio, se va a unir a la proteína, a la albúmina. Por lo tanto, vamos a tener menos calcio iónico disponible en plasma. Perfecto, Jonathan. La otra es, para procesar en muestras de heces fecales, ¿se realiza el mismo proceso que en suero o en plasma? Bueno, ahí un poco expliqué a lo último, quizás la pregunta fue antes, lo vuelvo a explicar. Lo que se hace con las heces siempre tienen que ser heces líquidas, si no, no. O sea, para procesar electrolitos siempre tienen que ser fluidos líquidos. Estas heces líquidas, lo que se hace primero es filtrarlas, ya sea por una gasa o un papel de filtro. Una vez que se filtran, hay que centrifugarlas y se procesa normalmente como cualquier muestra. Ok, perfecto. La otra es, ¿cómo se diluye la materia fecal espontánea o de 24 horas para análisis de electrolitos o no tenga interferencia? Y bueno, eso va a depender de los valores
de los valores de que mida el equipo, digamos, y de los valores que tenga esa materia fecal. Porque si la diluimos mucho, podemos, eh, digamos, puede llegar a estar tan diluida la muestra que no genere, digamos, no podamos dosar esos electrolitos en la materia fecal. Por eso, bueno, es medio, no hay algo estándar que se diga cuánto hay que diluirlo. Por eso lo ideal es pasarla, digamos, primeramente en heces líquidas, o sea, por eso se procesan heces líquidas, en heces sólidas como que no tiene mucho valor de nada, ni diagnóstico, porque justamente es lo que se quiere dosar en los electrolitos en la materia fecal es para diagnosticar ciertas diarreas y poder, digamos, diferenciarlas por los niveles de electrolito que tenga. Entonces, si las heces son sólidas, no tiene mucho sentido, digamos, analizarlas. También nos pregunta la química Sandra, en un paciente con HPV, ¿cómo afectaría la determinación del cloro y sodio séricos? No tengo en la mente algo en particular de cómo se modificaría en un paciente con HPV. Presumo que no se, o sea, por un diagnóstico, por un HPV no debería por qué modificarse los electrolitos. Puedo averiguar un poco mejor, digamos, no estoy mucho en el tema de virología, pero bueno, puedo averiguarlo un poco mejor y darte una respuesta más certera. Perfecto. Pues al parecer, me parece que son todas las preguntas que han hecho. No sé si alguien guste hacer alguna otra. La química Sandra Jonathan pregunta, ¿por qué los pacientes a veces sufren de ira? No sé, y bueno, eso puede, o sea, la insuficiencia renal aguda puede verse a muchas patologías. No hay algo en concreto, digamos, de por qué se le genera esta insuficiencia renal aguda. Esa es como, o sea, es un tema bastante amplio. No, eso. Bueno, Jonathan, pues al parecer creo que son todas las preguntas que hicieron los participantes. No sé si gustas comentar algo más. No, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, si les surge, luego pueden contactarme para que los conteste, oriente. Y bueno, muchas gracias a Desego por el espacio y gracias a todos. Muchas gracias, Jonathan, por tu participación de parte de SEO. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.
No, ya me voy. Nada más déjame lo digo.